Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué usar un glucómetro si no tengo diabetes? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del uso importante del glucómetro para medir los niveles de glucosa aunque no seas diabético. Porque esto te va a salvar de 20,000 problemas. Te va a resolver problemas extraños que están pasando con tu cuerpo y te va a evitar que si no eres diabético, que te vuelvas diabético. Puedes evitar la diabetes, pero vas a tener que entender un poquito qué está pasando con la glucosa en tu cuerpo. Y la única forma de saber qué está pasando con tu glucosa, el azúcar de tu sangre, es medirla. De otra forma, mágicamente no lo vas a saber. Si quieres evitar la obesidad, si quieres evitar enfermedades extrañas, a veces hasta depresión, tienes que saber qué está pasando con tu glucosa. Si no sabes qué está pasando con tu glucosa, va a llegar un momento que puedes llegar donde el doctor y ahí te va a decir, lamentablemente tengo que decirte que tienes diabetes. Ya está muy tarde. La puedes evitar. Entonces, hay muchas razones para usar el glucómetro. Quiero explicarte, fíjate. La glucosa es el azúcar de la sangre. Es el alimento principal, el combustible principal de tu cuerpo. Tu carro corre con gasolina y tu cuerpo corre con glucosa. Glucosa es el azúcar de la sangre. Cuando tú te mides la glucosa en ayunas, y no tienes que ser diabético para medirte la glucosa. De hecho, todas las personas que nosotros ayudamos dentro de los centros Natural Slim, donde estamos teniendo tanto éxito en todos los países, los estamos ayudando, aunque no sean diabéticos, a que aprendan a medirse la glucosa. Porque al medirse la glucosa, ellos saben qué está pasando dentro del cuerpo. Si tu cuerpo está echando grasa de más, si está creando grasa de más, si te estás poniendo sobrepeso y no sabes ni siquiera por qué, seguramente la glucosa está muy alta. Si la glucosa está muy alta, vas a tener grasa. La glucosa en ayuna, o sea, antes de tú haber desayunado por la mañana a primera hora, la glucosa en ayuna, los expertos nos dicen que si la glucosa en ayuna da 125 o más, estos son miligramos por decilitro. O sea, estos equipos miden en miligramos por decilitro. Hay otra forma de medirlo, pero la principal que se usa en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos y demás, es miligramos por decilitro. Cuando estás 125 o más, cuando estás en ayuna, te dicen tienes diabetes. Así que, ¿qué es diabetes? Diabetes es tener la glucosa en ayuna en 125 o más. Luego, los médicos hablan de la prediabetes. Prediabetes es el estado antes de la diabetes y tiene un poquito ya que ver con que ya tienes un abdomen, una barriguita y demás, porque en prediabetes los niveles de glucosa van a estar más altos y tu barriga o tu abdomen va a empezar a mostrarse, ¿no? Prediabetes le llaman cuando la glucosa en ayuna, a primera hora por la mañana, te sale entre 100 y 124. Si te sale entre 100 y 124, tú estás camino para la diabetes, estás en prediabetes. Casi la mitad de la población del mundo entero está en prediabetes, está en ese estado. Y por eso hay una epidemia de obesidad y de diabetes también. Ahora te voy a enseñar una que esta me la inventé yo. No te la dicen los médicos, ¿me sigue? Y es que los médicos te dicen que normal, la medicina te dice que normal de 85 a 99, que eso es normal. Mentira, eso no es nada normal. Cuando una persona ya tiene la glucosa por arriba de 85, lo que es normal de verdad es 85 o menos. Eso es normal. ¿Por qué lo sé? Porque hay muchos estudios clínicos. Estudios clínicos son estudios científicos que puse aquí en el libro de diabetes, donde básicamente demuestran que lo que realmente es normal para una persona que no es diabética es 85 menos. Cuando ya está teniendo de 86 a 99, eso es preobesidad. Si tu glucosa te está dando 86 a 99, asegurado, ya estás empezando a tener problemas con la ropa que te aprieta, ya la barriga te está empezando a salir para afuera, porque es un nivel demasiado alto. Eso que consideran normal es completamente anormal. Se supone que tu glucosa sea 85 o menos. Por ejemplo, la glucosa mía, generalmente por la mañana amanece 74, 78, eso es completamente normal. Cuando ya empieza a salir de 86 a 99, en ese rango, te está avisando que ya tienes resistencia a la insulina, que es que ya está habiendo demasiada glucosa todo el tiempo y por la mañana amanece demasiado alta. Así que yo le llamo preobesidad. Es un término nuevo, pero te ayuda
Porque si estás entre 86 y 99, tienes algo que manejar, tienes algo que descubrir, tienes algo que buscar, para que entonces eso te baje y puedas tener salud y no tengas que tener problemas de sobrepeso o obesidad, ni tampoco te acerques a la diabetes, porque de aquí, de preobesidad vas para prediabetes y de prediabetes vas para la diabetes derechito. Ahora, normal es 85 menos. Ahora, esto es en ayuna, la medida en ayuna, y ya mismo te voy a explicar cómo usar esto. Ok, ahora, durante el día, lo que es normal es que tu glucosa fluctúe entre 70 y 130. Debes fluctuar entre 70 y 130. 70 y 130. ¿Por qué 70? Porque si se va por debajo de 70 te da lo que llaman hipoglucemia, que es un bajón de azúcar. Cuando se baja de 70 es demasiado bajo y te puede dar un mareo o lo que sea. Así que anormales por debajo de 70 es completamente anormal. Ahora, 130 es el más alto que todavía puede ser considerado normal. Por ejemplo, si tú comes algo, esa glucosa puede subir como hasta 130 y luego volver a bajar, porque a las 2 horas vuelve a bajar. Pero si se pasa de 130, empieza el cuerpo a sufrir daño. La literatura científica, la literatura clínica que está expresada en este libro, Diabetes sin Problemas, que es un libro de diabetes y prediabetes, porque es para los dos temas, diabetes y prediabetes, te explica claramente, la literatura científica demuestra que los daños al cuerpo ocurren cuando la glucosa pasa de 130 para arriba. ¿Cuándo es que un diabético pierde la vista? Se pasó de 130. ¿Cuándo es que es amputado? Se pasó de 130. ¿Cuándo se le da daño a los riñones? Se pasó de 130. O sea, que todos los daños al cuerpo ocurren con la glucosa por arriba de 130. Mientras tú mantengas esa glucosa en el rango de 70 a 130, tú no tienes problema con el cuerpo, porque está teniendo suficiente combustible para el cuerpo, pero no en exceso para dañarlo. Porque la glucosa es necesaria, pero cuando está en exceso te destruye el cuerpo. Entonces, esos son los rangos normales. Ahora, déjame explicarte ahora un poquito más sobre el tema de los glucómetros. ¿Ves? Este tema de los glucómetros es un tema que debes saberlo aunque no seas diabético. Si quieres evitar la diabetes, si quieres bajar de peso rápido, si quieres que se te desaparezcan condiciones extrañas, problemas que tienes con la tiroides, que te salen nódulos, todo eso, te garantizo que algo estás comiendo que se te está disparando la glucosa por ahí para arriba, se llaman alimentos agresores. En Metabolismo TV vas a encontrar unas listas de reproducción, unos playlists, que dicen los alimentos agresores, donde te estoy explicando cómo encontrar tus alimentos agresores. Son alimentos que te disparan la glucosa y tú no te das ni cuenta, pero te la disparan pero severamente, te la ponen peor que un diabético. Y mientras no lo sepas, te va a empezar a dañar el cuerpo hasta que cuando lo averigües ya es un poquito tarde. Ahora, fíjate, el negocio de los glucómetros, de los medidores de glucosa, es un negocio donde básicamente los fabricantes de glucómetros, que lo que hacen es un abuso, lo que hacen es que casi te regalan el glucómetro con tal de abusarte con las tirillas. El negocio es obligarte a consumir las tirillas, porque ellos, vamos a decir, un glucómetro de esto, por ejemplo, este que está aquí, cuesta como $11, es completamente económico, ¿no? Pero entonces donde te asaltan en el costo es con la tirilla. Estas tirillas, por ejemplo, de esta marca en específico, Rely On, es una marca que he estado recomendando. ¿Por qué? Porque esta marca es la más económica en el mercado. Yo he estado mirando todo lo que hay en el mercado. Esta marca, Rely On, es una marca de Walmart. Walmart pues hará otras cosas malas, pero esto lo está haciendo bien, porque está realmente proveyendo a la gente un equipo que es que está al alcance de una persona. ¿Ves? Muchos diabéticos no se miden la glucosa porque es demasiado caro medirse, ¿no? Así que básicamente este equipo, ¿verdad? Recomiendo el Rely On, porque básicamente he visto que es el más económico en el mercado. Estas tirillas, cada prueba que una persona se hace, están saliendo como en 18 centavos. He visto tirillas que cobran de otras marcas a 50, 60 centavos, hasta $1 por hacerse una medida, ¿no? Que es una cosa como bastante abusiva. De todas maneras, este es el medidor que he visto que más económico es. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una pruebita rápido para que vean cómo se usa. Es una cosa sencilla. Básicamente, esto viene con un pequeño kit que trae compras tu lanceta, tu equipito de darle la picadita al dedo. Fíjate, el truco para que no te duela es que nunca piques, nunca hagas el pinchazo en este área que es donde están los nervios. Siempre lo haces por el lado, ¿ok? Cuando tú lo haces por los lados, prácticamente no lo sientes, ¿no?
Así que si yo hago aquí, ¿ok? Ya ahí le hice una picadita, y ahí podemos ver la gotita de sangre. Ahora voy a poner la tirilla aquí. Es algo relativamente sencillo. Meto la tirilla, ¿ok? Ya se prendió mi medidor. Y ahora solamente, como está pidiendo la gotita, pongo aquí mi gotita. Tengo una sangre bonita. Ok, vamos a ver cómo está. ¿Cómo está el nivel de glucosa de Frank? Está en 86. Estoy como bebé. Perfectamente bien. Y eso que no es en ayuno, ¿me sigue? Así que ya con esto quiero que sepas que esta es una herramienta muy vital que tú puedes usar para evitar la diabetes y para encontrar tus alimentos agresores. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.